Se suponía que el convoy sería rutinario. 8 vehículos circulan por las polvorientas afueras de la provincia de Kandahar, entregando suministros a la base de operaciones avanzada Chapman. La especialista Miranda Hayes estaba sentada en el tercer camión, con los auriculares puestos, revisando las notas de traducción para la próxima reunión con los ancianos tribales locales. No se suponía que ella llevara un arma. Diablos, ni siquiera se suponía que debía abandonar el cable, salvo para estas misiones diplomáticas cuidadosamente orquestadas. Entonces el vehículo que iba en cabeza explotó. El artefacto explosivo improvisado atravesó el Umbey como si fuera de papel, volcándolo de lado en una fuente de fuego y metal retorcido. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se oyeron disparos de armas automáticas desde ambos lados de la carretera. El distintivo crujido de los rifles AK-47 mezclado con el golpe más pesado de las ametralladoras PKM. El convoy se detuvo en seco y los soldados buscaron refugio mientras las balas atravesaban puertas y destrozaban ventanas. El conductor de Miranda recibió 3 impactos de bala en el parabrisas. Se desplomó hacia adelante, la sangre se extendió por su uniforme y el pie presionó el pedal del freno. El artillero en la torreta gritaba por la radio y devolvía el fuego con casquillos de latón calibre .50 que caían sobre la caja del camión. En el caos, nadie se dio cuenta de que Miranda metió la mano debajo de su asiento. Nadie vio la forma en que sus manos se movían con eficiencia práctica, ensamblando la carabina M4 desarmada que había escondido allí en contra de todas las regulaciones del libro. Nadie le prestó atención cuando ella abrió la puerta de una patada y salió al suelo, con el arma en alto, buscando objetivos porque todos creían saber quién era Miranda Hayes. La traductora silenciosa que mantuvo la cabeza baja y realizó su papeleo. El especialista lingüístico que nunca había visto combate, nunca había disparado un tiro con ira y nunca había sido más que personal de apoyo. No tenía ni idea de quién era ella. Antes de revelar lo que sucedió después, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás mirando y haz clic en suscribirse. Porque lo que ocurrió en los siguientes 10 minutos convertiría un viaje rutinario de suministros en una leyenda que se susurraría en los círculos de operaciones especiales durante años. Miranda Hayes había aprendido a volverse invisible durante los últimos 18 meses. De esa manera era más fácil. Es más fácil pasar desapercibido para ser el traductor competente pero anodino que llega a tiempo, hace su trabajo y desaparece de nuevo en el laberinto administrativo del aeródromo de Bram. Ella llevaba su cabello castaño recogido en un moño sencillo. Su uniforme siempre planchado pero nunca resaltante. Su manera de ser es profesional pero nunca memorable. A los 29 años, dominaba el arte de ser exactamente lo que la gente esperaba y nada más. Los soldados con los que trabajaba vieron a un especialista con educación universitaria que hablaba posto y darí con fluidez y que podía navegar por los matices culturales que salvaron las misiones y construyeron relaciones con las poblaciones locales. Apreciaron su competencia aunque apenas notaron su presencia. Eso era exactamente como ella lo quería. La salida del convoy estaba prevista para las 6 horas, pero como es habitual en Afganistán, nada ocurrió a tiempo. Las comprobaciones de los equipos duraron mucho tiempo. Se tuvo que encontrar un conductor sustituto para el segundo vehículo, y cuando la columna de 8 camiones finalmente salió por la puerta, el sol ya estaba ascendiendo hacia su brutal cenit. Miranda había revisado sus materiales de traducción 3 veces, revisado las notas informativas culturales y se había asegurado de que sus credenciales de intérprete fueran fácilmente accesibles. Todo oficial, todo documentado, todo lo que decía no combatiente en todos los sentidos posibles. No revisó el M4 que tenía escondido debajo de su asiento. No fue necesario. Lo mantuvo así la noche anterior después de que todos los demás se habían ido a dormir. Lo limpié y volví a montar en la oscuridad solo con el tacto. Memoria muscular de una vida de la que no debía hablar. El comandante del convoy, capitán Derek Hoskins, había dado la información habitual. Ruta, tiempo, procedimientos para el contacto con el enemigo.
Había mirado a Miranda mientras discutían los protocolos para el personal civil. Permanezca en su vehículo. Deje que el elemento de seguridad se encargue de cualquier amenaza. No seas un héroe. Ella asintió cortésmente, como siempre lo hacía. El sargento Marcus Reeves, su chofer habitual, era un conversador. Exjugador de fútbol americano universitario de Texas, con complexión física de apoyador y una confianza natural que proviene de no haber sido realmente puesto a prueba. Charló amablemente mientras seguían a los vehículos líderes hacia la autopista 1, hablando de su novia en casa, sus planes después del despliegue, el viaje de pesca que estaba planeando para sus vacaciones. Miranda dio respuestas apropiadas, hizo preguntas de seguimiento y mantuvo la ficción de que ella era simplemente otro soldado contando los días hasta poder volver a casa. Ella observó el terreno pasar, el mismo paisaje marrón y tostado que había devorado imperios durante milenios, escondiendo peligros en cada sombra y pliegue de la tierra. El lugar de la emboscada había sido elegido con precisión profesional. Una ligera curva en la carretera donde el convoy naturalmente reduciría la velocidad. Terreno elevado a ambos lados que proporciona campos de tiro superpuestos y una alcantarilla de drenaje perfecta para ocultar explosivos. Quien planeó esto sabía lo que hacía. Cuando el IED detonó bajo el Humphrey que iba en cabeza, el mundo de Miranda se redujo instantáneamente al enfoque cristalino que provenía del entrenamiento que la mayoría de las personas nunca recibieron. El tiempo no se detiene, eso era un mito. Pero su percepción se agudizó y su mente procesó información con la fría eficiencia de alguien que había estado en situaciones mucho peores que esta. El camión se tambaleó cuando Reeves frenó bruscamente. Miranda ya se estaba moviendo, con una mano alcanzando su arma y con la otra soltando su cinturón de seguridad. Ella vio la bala atravesar el parabrisas, vio a Reeves sacudirse hacia atrás cuando las balas lo alcanzaron, vio su pie atascarse contra el pedal del freno en el tipo de espasmo muscular final que a veces causa el trauma. El artillero en la torreta, el soldado de primera clase Tom Michen, recordaba su nombre porque recordaba todo, estaba haciendo exactamente lo que había sido entrenado para hacer, disparar fuego de supresión, incluso cuando las balas impactaban en el blindaje alrededor de su posición. Miranda armó su rifle con movimientos que parecían sin esfuerzo porque los había practicado 10.000 veces. Revista colocada con un clic sólido. Manija de carga colocada en posición vertical. Selector de interruptor de apagado seguro. 3 segundos desde la ocultación hasta la operación. Ella no se anunció, no esperó órdenes. Simplemente abrió la puerta de una patada y salió rodando hacia el caos, acercándose en cuclillas detrás del bloque del motor, la única cobertura real disponible. La emboscada se concentró en la parte delantera y central del convoy. Tácticas inteligentes. Mata al elemento de liderazgo, atrapa los vehículos que lo siguen y luego destruyelos sistemáticamente desde posiciones protegidas. Los atacantes estaban usando el mismo método que había funcionado contra las columnas soviéticas, que había funcionado contra los convoys del Ejército Nacional Afgano y que debería haber funcionado contra esta patrulla estadounidense. Debería haberlo hecho. El primer objetivo de Miranda fue un caza en un terreno elevado a la izquierda, parcialmente oculto detrás de un grupo de rocas, que disparaba ráfagas controladas con una ametralladora PKM que destrozaba sistemáticamente las posiciones defensivas del convoy. Alcance aproximado 200 metros. Posición elevada, viento despreciable. Ella adquirió el objetivo a través de su óptica, controló su respiración automáticamente y apretó el gatillo con el tipo de precisión suave que separaba a los profesionales de los aficionados. El rifle emitió un crujido. El supresor que había instalado redujo el sonido, pero no lo eliminó. La cabeza del luchador se echó hacia atrás. Cayó hacia adelante sobre su ametralladora y desapareció de la vista. Nadie se dio cuenta. El caos de la emboscada fue demasiado ruidoso, demasiado violento, demasiado absorbente para que alguien pudiera registrarlo. Un arma más disparando entre decenas. Miranda pasó a su siguiente objetivo. Un segundo caza se movía a través de las rocas del lado derecho, tratando de conseguir un ángulo en el flanco del convoy.
Fue bueno, utilizó bien el terreno, se mantuvo bajo y se movió durante la confusión cuando el fuego de respuesta fue esporádico y mal apuntado. Ella lo siguió a través de su óptica, esperando con la paciencia que le habían inculcado durante el entrenamiento que oficialmente nunca sucedió. Cuando se detuvo para alcanzar su propio objetivo, ella disparó 2 veces. Ambas rondas centran la masa. Cayó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Aún así, nadie se dio cuenta de ella. El convoy comenzaba a organizar su defensa. Ahora los soldados respondían al fuego, encontraban posiciones cubiertas y establecían sectores. Pero fueron reactivos, respondieron a las amenazas a medida que aparecían, luchando desde una posición de desventaja contra un enemigo que había elegido el momento y el lugar. Miranda estaba haciendo algo diferente. Ella estaba cazando. Su tercer objetivo era el más peligroso, un caza con lo que parecía un rifle QBZ-95 de fabricación china. El tipo de arma que sugería entrenamiento militar más que solo milicia tribal. Estaba coordinando el movimiento en el flanco izquierdo, usando señales con las manos para dirigir a otros combatientes a su posición para lo que probablemente sería un asalto de flanqueo. Miranda lo derribó con un solo disparo a 250 metros, haciendo pasar la bala a través de un hueco entre 2 rocas que la mayoría de tiradores ni siquiera habrían intentado. Fue entonces cuando alguien finalmente se dio cuenta. ¿Quién está disparando? Chen gritó desde la torreta, mientras balanceaba su calibre 50 para buscar posiciones amigas adicionales. Tenemos otro vehículo en juego. Miranda no respondió. Ella ya estaba buscando su próximo objetivo. Su mente prioriza automáticamente las amenazas según el tipo de arma, la posición y la capacidad. Años de entrenamiento y experiencia operativa le habían enseñado a leer el campo de batalla del mismo modo que otras personas leen los libros, comprendiendo no solo lo que estaba sucediendo ahora, sino lo que estaba por suceder a continuación. La siguiente fase de la emboscada ocurrió exactamente como ella predijo. Un equipo de 4 cazas surgió de una posición oculta a la derecha, moviéndose rápido y a baja altura, tratando de acortar la distancia con el convoy. Mientras los defensores estaban concentrados en las posiciones de las ametralladoras en el terreno elevado, Miranda los atacó metódicamente. 4 disparos, 4 objetivos, 4 segundos. Cada caza cayó por turno, y el último logró llegar a 50 metros del convoy antes de que la bala lo alcanzara. El capitán Hoskins había logrado salir del vehículo líder destruido y estaba tratando de organizar una defensa coherente desde detrás del Humpei volcado. Su chaleco táctico estaba quemado, su cara ennegrecida por el hollín, pero estaba funcionando, gritando órdenes, dirigiendo el fuego. Vio a Miranda, y luego realmente la vio el arma que no debería haber tenido, vio la forma en que se movía, vio la precisión con la que estaba eliminando amenazas que sus soldados entrenados luchaban por identificar. «Hayes», gritó. «¿Qué?». Otra ráfaga de armas automáticas lo interrumpió. Las balas saltaron del vehículo volcado, obligándolo a volver a ponerse a cubierto. Miranda aprovechó la distracción para cambiar de posición y moverse a un mejor terreno cerca de la parte trasera de su camión averiado, donde tenía visibilidad de ambos flancos y del terreno elevado. El enemigo no era estúpido. Se dieron cuenta de que su emboscada cuidadosamente planeada se estaba desmoronando, que los cazas estaban cayendo sin causa aparente y que el fuego defensivo estadounidense de repente era mucho más efectivo de lo que debería haber sido. Comenzaron a adaptarse. Las granadas de humo detonaron a lo largo del flanco derecho, creando una pantalla que oscureció el objetivo visual. Movimiento inteligente. El tipo de ajuste táctico que hablaba de un liderazgo experimentado. La mayoría de los grupos de milicianos habrían seguido atacando sin control hasta quedarse sin combatientes o sin coraje. Pero el humo funcionaba en ambos sentidos. Si bien ocultó el movimiento del enemigo, también reveló ese movimiento a través de los patrones de perturbación. Miranda observó las nubes blancas, leyendo las señales invisibles de las personas que se movían a través de ellas y prediciendo dónde emergerían. Cuando el primer caza apareció tras la cortina de humo,
Ella ya lo estaba siguiendo. Disparo único, masa central, sin vacilación. El hombre cayó y su impulso lo llevó hacia adelante, haciendo un gran estruendo que levantó polvo. Dos más emergieron simultáneamente, tratando de abrumarla mediante velocidad y número. El rifle de Miranda disparó 2 veces en rápida sucesión. Ambos objetivos caídos. El humo se disipó lo suficiente para que ella pudiera ver lo que le preocupaba. Una posición de ametralladora pesada se instaló en un terreno elevado, el tipo de arma que podría destrozar el blindaje ligero del convoy. La tripulación estaba trabajando rápidamente y profesionalmente para colocar el arma en la batería. Miranda no tenía un tiro claro. El artillero estaba detrás de una cubierta, solo su cabeza y sus hombros eran visibles y el ángulo era incorrecto. Pero el manipulador de municiones quedó expuesto, llevando un pesado cinturón de balas enlazadas para alimentar el arma. Ella le disparó primero. El hombre cayó al suelo, esparciendo municiones por el suelo rocoso. Luego esperó, contando los segundos en su cabeza, sabiendo qué sucedería a continuación. El artillero se asomó para ver qué le pasaba a su compañero. Error fatal. La bala de Miranda le dio en la garganta. El tipo de golpe devastador que termina las peleas instantáneamente. ¡Ayes! El capitán Hoskins se dirigía ahora hacia ella, manteniéndose agachado y usando los vehículos como cobertura. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Tenemos que movernos, señor, dijo Miranda con voz tranquila a pesar de la adrenalina que le corría por el cuerpo. Intentarán flanquearnos desde el norte en cuanto se den cuenta de que el asalto frontal no funciona. ¿Cómo lo sabe? Porque eso es lo que yo haría. Hoskins la miró fijamente un momento, intentando conciliar al traductor silencioso que creía conocer con el operador de combate que desmantelaba sistemáticamente una emboscada enemiga. Cualquier pregunta que quisiera hacer tendría que esperar. ¿Qué necesita?, preguntó en cambio, tomando la clase de decisión de mando que separaba a los buenos oficiales de los muertos. Cobertura en el flanco izquierdo y alguien para suprimir esa línea de árboles a 200 metros. Ahí es donde se prepararán para el movimiento de flanqueo. Hoskins no cuestionó su evaluación. Había visto suficiente en los últimos 5 minutos para saber que, fuera lo que fuese Miranda Hayes, entendía el combate a un nivel que superaba a la mayoría de su unidad. Presionó la radio, dando órdenes y redirigiendo a sus soldados a las posiciones de Miranda. Habían identificado. El fuego defensivo del convoy se volvió más concentrado, más efectivo, negando al enemigo la libertad de movimiento que necesitaba para ejecutar sus tácticas. Miranda continuó con su metódica eliminación de amenazas. Cada disparo era deliberado, calculado, definitivo. No disparaba y rezaba como algunos de los soldados más jóvenes. No gastaba munición en pánico. Cada presión del gatillo era una decisión. Cada bala, una solución a un problema específico. La voluntad del enemigo se quebró alrededor de los 15 minutos. En un momento luchaban con fuerza, intentando ejecutar su plan de emboscada a pesar de las bajas que deberían haber sido imposibles. Al siguiente, se perdían en el terreno, abandonando armas y equipo en su prisa por retirarse. Miranda rastreó la retirada con su mira, pero no los persiguió. Que corrieran. Que contaran historias sobre el convoy que no pudo ser abatido, sobre el tirador invisible que derribó casas desde distancias imposibles. El miedo también era un arma. Y a veces los supervivientes dañaban más la moral enemiga que los muertos. El repentino silencio fue casi tan impactante como la explosión inicial. Zumbido en los oídos, olor a cordita y sangre, polvo que se asentaba lentamente tras la violencia. Los soldados comenzaron a emitir informes de estado, a revisar las bajas y a contabilizar el equipo. Miranda guardó su arma y la dejó en el suelo, e inmediatamente fue a ver cómo estaba Reeves. Ya sabía que se había ido. El disparo en la cabeza que lo había matado no era superable, pero lo comprobó de todos modos, siguiendo los pasos, manteniendo la ficción unos segundos más. Se ha ido, le dijo en voz baja a Chen,
quien había bajado de la torreta y miraba a su conductor muerto con la misma conmoción que le producía la primera vez que presenciaba una muerte violenta de cerca. ¿Quién eres? Chen preguntó con voz hueca. En realidad, solo un traductor, soldado. Ahora, ayúdame a sacarlo del asiento. Necesitamos que este convoy avance antes de que decidan regresar con amigos. El capitán Hoskins organizó la consolidación con eficiencia practicada. El vehículo que iba en cabeza quedó destruido totalmente. Su tripulación de 4 personas murió instantáneamente por el IED. Otros 2 soldados resultaron heridos, ninguno de gravedad. Equipo dañado, pero mayormente funcional. Todo bien considerado, habían salido ilesos de una emboscada bien planeada. Demasiado claro. Realmente, las emboscadas deberían haber causado muchas más bajas. Debería haber destruido al menos la mitad del convoy. Debería haber ganado. Hoskins lo sabía. Miranda también lo hizo. Y lo mismo hizo cada soldado que había participado en la lucha. Y había visto cómo una posición enemiga tras otra se quedaba en silencio sin entender cómo ni por qué. El capitán encontró a Miranda ayudando a cargar el cuerpo de Reeves en uno de los camiones. Ella estaba siendo amable, respetuosa, tratando al soldado muerto con el tipo de cuidado que hablaba de haber hecho esto antes, demasiadas veces antes. Necesitamos hablar, dijo Hoskin. Después de que regresemos a la base, señor, la prioridad será llevar estos camiones y estos soldados a un lugar seguro. Hayes, con todo respeto, capitán, todavía estamos en la zona de muerte. Las preguntas pueden esperar. La supervivencia no puede. Ella tenía razón y él lo sabía. Hoskins se contuvo y volvió a organizar el convoy para su traslado. El vehículo líder averiado fue despojado de su equipo y abandonado. Los 7 camiones restantes se reorganizaron en una formación más compacta. Heridos, cargados, elementos de seguridad reforzados. Salieron 20 minutos después de que terminó la emboscada, moviéndose rápido, tomando una ruta diferente para regresar a la base. Cada soldado observaba el terreno con el tipo de atención paranoica que le daba el haber resultado herido una vez. Miranda viajó en el camión con el cuerpo de Reeves, en silencio, manteniendo la guardia a pesar de que el peligro había pasado. Su arma estaba nuevamente debajo del asiento, desmontada, oculta, como si los últimos 20 minutos no hubieran sucedido, como si ella fuera solo la traductora nuevamente. Pero Chen seguía mirándola y Hoskins seguía mirando por el espejo retrovisor. Y los otros soldados, que habían estado lo suficientemente cerca para ver algo, no todo, pero algo, seguían intercambiando miradas que decían que su comprensión del mundo había cambiado de maneras que no podían articular. El convoy regresó a la base sin más incidentes. Los guardias de la puerta les hicieron señas para que pasaran, y su profesionalismo casual se evaporó cuando vieron los vehículos dañados y las bolsas para cadáveres. Se enviaron alertas. Se iniciaron protocolos de notificación de accidentes. Los comandantes despertaron de sus rutinas de la tarde. El capitán Hoskins apartó a Miranda antes de que pudiera desaparecer en el laberinto administrativo donde normalmente existían especialistas como ella. Mi oficina. Ahora bien, esto no es una petición. Ella siguió sin discutir, sabiendo que esta conversación era inevitable. La pregunta era cuánto podía revelar, cuánto debía revelar y cuánto permanecería clasificado hasta mucho después de que todos se hubieran ido a casa. La oficina de Hoskins era un contenedor de almacenamiento reconvertido, sofocante a pesar del mal funcionamiento del aire acondicionado, decorada con mapas y listas de tareas, y los escombros acumulados de un comandante que intentaba librar una guerra con recursos inadecuados. Cerró la puerta, activó un generador de ruido blanco, procedimiento estándar para conversaciones clasificadas, y se giró para mirarla. Empezar a hablar. Miranda permaneció firme, con el rostro neutral. ¿Qué le gustaría saber? ¿Señor? Todo. ¿Quién eres? ¿Qué eres?
Como un traductor con el que he trabajado durante 6 meses resulta ser una especie de ninja de operaciones especiales que puede derribar objetivos que ni siquiera puedo ver. Soy traductor, capitán. Ese es mi trabajo. Esto es lo que me han encomendado hacer. Hoskins golpeó su mano sobre el escritorio y la frustración rompió su compostura profesional. Te observé. Vi lo que hiciste. Eso no fue suerte. Eso ni siquiera fue un buen entrenamiento. Esa fue una capacidad operativa de clase mundial. Entonces, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Quién eres realmente? Miranda permaneció en silencio durante un largo momento, sopesando opciones, calculando riesgos. Finalmente, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta plastificada que definitivamente no era una tarjeta militar estándar. Ella lo dejó sobre el escritorio de Hoskins. Lo tomó, lo leyó, lo volvió a leer y luego la miró con nueva comprensión y nuevas preguntas. Regimiento de Rangers, dijo lentamente. Tercer batallón, 5 años de operaciones. ¿Cómo es que eso no está en tu expediente personal? Porque no debería ser así, señor. Mi historial de servicio fue redactado como parte de mi transición al trabajo de inteligencia estratégica. El puesto de traductor es mi asignación actual. Todo lo demás está en espera. ¿En espera? ¿Por qué? Eso está clasificado por encima de su nivel de autorización, capitán. Y la mía, por cierto, sigo órdenes. En este momento mis órdenes son brindar apoyo lingüístico y asesoramiento cultural. Nada más. Hoskins dejó la tarjeta, procesando la información, tratando de reconciliar al silencioso especialista con el veterano de combate cuyas credenciales estaba leyendo. Tercer batallón, 75º Regimiento de Rangers, múltiples despliegues en Irak y Afganistán, insignia de acción de combate, estrella de bronce al valor, corazón púrpura, el tipo de récord que la mayoría de los soldados de infantería estarían orgullosos de obtener en una carrera de 20 años. Todo esto lo dice una mujer de 29 años que pasaba sus días traduciendo documentos y asistiendo a reuniones diplomáticas. ¿Por qué? Hoskins finalmente preguntó. ¿Por qué ocultar todo esto? ¿Por qué fingir ser algo que no eres? Porque ese es el trabajo ahora, señor. A veces los militares necesitan pateadores de puertas. A veces se necesita a alguien que pueda navegar en situaciones culturales complejas sin parecer una amenaza. No se puede realizar el segundo trabajo de manera efectiva si todos saben que solías hacer el primero. El arma, las modificaciones. Esto no es un problema estándar. No, señor. ¿Dónde lo conseguiste? Preferiría no responder a eso, señor. Hoskins se frotó la cara, sintiendo la suciedad, la sangre seca y el cansancio. Afuera, podía escuchar el caos organizado de una base lidiando con bajas y equipos dañados. Adentro, estaba tratando de averiguar qué hacer con una información que claramente estaba por encima de su nivel salarial. La emboscada, dijo. ¿Estás disparando cuántos derribaste? No llevé la cuenta, señor. Me concentré en la eliminación de amenazas. Estimación aproximada, 12 confirmados, tal vez 15. 15 cazas enemigos eliminados por un solo tirador en aproximadamente 20 minutos. Mientras el resto del convoy luchaba por establecer un fuego defensivo básico. Las matemáticas detrás de esto eran asombrosas. Jesucristo, murmuró Hoskins. ¿Y me estás diciendo que ahora solo eres un traductor? Solo soy un traductor, capitán. ¿Lo que ocurrió hoy fue una excepción? Las circunstancias de emergencia y la legítima defensa no volverán a ocurrir. No puedo prometerlo no en Afganistán. Entonces tendré que tener más cuidado con los convoys a los que me uno, señor. Hoskins quería reír, pero no encontraba el humor. En lugar de eso, recogió nuevamente sus credenciales, estudiándolas con más cuidado y anotando detalles que había pasado por alto en la primera lectura. Su archivo de Ranger dice que abandonó roles de combate activo después de un incidente en la provincia de Helmand. Alta médica, posible trastorno de estrés postraumático,
reasignación a tareas no combatientes, pendiente de evaluación psicológica. Así es, señor. ¿Es cierto? Miranda lo miró a los ojos. Por un momento, él vio algo allí que le hizo comprender por qué la habían retirado del servicio de primera línea. No es debilidad ni trauma en el sentido convencional, sino algo más. Algo más difícil de definir. Algunas partes son ciertas, señor. Las partes que necesitan ser. Antes de que Hoskins pudiera presionar más, su radio cobró vida. El comandante de la base quería una sesión informativa sobre la emboscada. Informes de bajas, evaluación táctica, planes de recuperación y represalia, la maquinaria administrativa de la guerra poniéndose en movimiento. No hemos terminado con esta conversación, le dijo Hoskins a Miranda. Entendido, señor. Pero respetuosamente creo que lo somos. Lo que pasó hoy fue una aberración. Mañana volveré a ser el traductor silencioso que se sienta en reuniones y presenta informes. Nadie necesita saber nada diferente. Mis soldados no son diferentes. Chen te vio. La mitad del convoy te vio. Vieron a alguien disparando. En el caos del combate, la memoria se vuelve borrosa. Los detalles se desdibujan. Mañana recordarán que todos luchamos duro y ganamos. Eso es lo que importa. Ella tenía razón. Hoskins se dio cuenta de que en los relatos, en los informes oficiales, en las historias que circularían por la base, los detalles específicos se desvanecerían. La emboscada se convertiría en otro accidente inminente, otro encuentro forzoso, otro ejemplo de soldados estadounidenses luchando para salir de una mala situación. A menos que lo impulsara, a menos que lo convirtiera en un problema, a menos que decidiera que el protocolo importaba más que la seguridad operativa. Fuera de aquí, dijo finalmente. Límpiate. Escribe tu informe. Observaciones del traductor estándar. Nada más. Yo me encargo del informe táctico. Gracias, señor. Miranda recuperó sus credenciales, las guardó en el bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Ella se detuvo en la puerta. Capitán, los soldados que murieron hoy, Reeves y los demás, merecen un reconocimiento merecido. No fue su culpa. Lucharon bien. Asegúrese de que eso esté en su informe. Lo haré. Se fue sin decir otra palabra y desapareció en el calor de la tarde. Solo otro soldado moviéndose a través del caos organizado de una base de operaciones avanzada. En cuestión de minutos, desapareció en las áreas administrativas donde existían traductores y personal de inteligencia, volviéndose invisible nuevamente. Hoskins estaba sentado solo en su sofocante oficina, sosteniendo sus credenciales, tratando de decidir qué creía y qué debía hacer al respecto. Finalmente, guardó la tarjeta en su caja fuerte personal y fue a informar al comandante de la base sobre una emboscada que podría haber sido un desastre, pero que de alguna manera se convirtió en una victoria. Nunca mencionó a Miranda Hayes por su nombre, solo se refirió al fuego defensivo efectivo de los elementos de seguridad del convoy y dejó que los detalles permanecieran vagos. Algunas verdades eran demasiado complicadas para incluirlas en los informes oficiales. La investigación de la emboscada duró 3 días. Los oficiales de inteligencia entrevistaron a los sobrevivientes, analizaron las tácticas del enemigo y trataron de determinar si se trataba de un incidente aislado o parte de un patrón más amplio. Encontraron cuerpos enemigos. 17 en total, todos muertos por disparos de fusil, muchos de ellos desde distancias y ángulos que sugerían una puntería excepcional. Podrían haber sido varios los tiradores, le dijo el oficial de inteligencia a Hoskins durante la revisión posterior a la acción. Algunos de estos disparos, no sé, señor, son los que se esperan de un tirador designado, no de soldados que luchan desde una posición de emboscada apresurada. Mi gente está bien entrenada, dijo Hoskins neutralmente. Sí, señor. Muy bien entrenado. Al parecer, el informe oficial elogió las acciones defensivas del convoy, destacó la eficacia de los ejercicios de acción inmediata y recomendó cambios tácticos para futuros movimientos.
No se hizo mención de ningún desempeño de combate anómalo ni de demostraciones de capacidad inesperadas. El nombre de Miranda Hayes apareció exactamente una vez en la lista de personal presente durante el compromiso. Su contribución fue catalogada como apoyo lingüístico y presencia de asesoramiento cultural. Nada más. Reanudó sus funciones normales sin hacer comentarios. Asistió a reuniones informativas, tradujo documentos y asesoró sobre consideraciones culturales. El mismo especialista silencioso que había estado haciendo el trabajo durante 6 meses. Sin complicaciones y profesional. Pero algo había cambiado. Aunque nadie habló de ello, los soldados que estaban en el convoy la trataron de manera diferente. No de manera obvia ni dramática, pero le hicieron espacio en el comedor, asintieron cuando pasó y escucharon con más atención cuando habló durante las reuniones informativas. Las sutiles muestras de respeto que el personal militar mostraba a aquellos que habían demostrado su valía bajo fuego. Chen se acercó a ella una noche mientras ella estaba revisando el trabajo de traducción en su pequeña unidad de vivienda en contenedores. Golpeó el marco de su puerta, vacilante. «Señora, ¿tiene un minuto? Adelante, soldado Chen. ¿Qué puedo hacer por ti?» Entró torpemente, sosteniendo su casco y luciendo como si quisiera estar en cualquier otro lugar. «Solo quería darte las gracias por lo que hiciste. No sé exactamente qué pasó, pero sé que habríamos perdido más personas si no lo hubieras hecho», dijo sin terminar la frase. Miranda levantó la vista de sus papeles, su expresión era neutral. «Usted hizo su trabajo, soldado. Seguiste en la lucha cuando hubiera sido más fácil esconderte. Mantuviste ese calibre .50 funcionando incluso cuando ellos estaban disparando. Eso fue lo que salvó vidas, no yo. Eso no es lo que vi, señora. Entonces tal vez deberías considerar lo que realmente viste versus lo que crees que viste. El combate es caótico. La memoria no es confiable, lo único que importa es que sobrevivimos y completamos la misión». Chen asintió lentamente, escuchando el mensaje detrás de sus palabras. «Sí, señora. Entiendo. Bien. Ahora ve a descansar un poco. Tenemos otro convoy la próxima semana y necesito que mi artillero esté alerta». Se fue, todavía inseguro, pero dispuesto a aceptar la ficción que ella le ofrecía. De esa manera era más fácil. Es más fácil creer que todos habían luchado por igual, que la victoria fue colectiva, que no hubo anomalías ni excepciones. Pero conservó el casquillo de latón vacío que había encontrado cerca de donde ella había estado peleando. Lo guardaba en su bolsillo como un talismán, un recordatorio de que a veces las personas eran más de lo que parecían. 3 semanas después de la emboscada, Miranda recibió nuevas órdenes. Un breve mensaje cifrado que apareció en su buzón de correo clasificado exigiéndole que se presentara ante Bram para que se considerara su reasignación. Sin detalles, sin explicaciones, solo coordenadas y una hora. Ella había estado esperando algo así. No actuaste como ella lo hizo sin atraer la atención de la gente que prestaba atención a esas cosas. La pregunta era si esto era una recompensa o un problema. El vuelo a Bram se realizó en un helicóptero de reabastecimiento de rutina, estrecho y ruidoso, y le dio tiempo para pensar. Era hora de considerar qué diría, cómo lo explicaría, si quería volver a la vida que había dejado atrás. El regimiento Ranger había sido todo para ella durante 5 años. El entrenamiento, las misiones, la hermandad de soldados de élite que entendían el sacrificio y la excelencia de una manera que la mayoría de la gente nunca lo haría. Ella había sido buena en eso, más que buena. Había sido excepcional hasta la noche en la provincia de Helmond cuando todo salió mal. No se equivoca por errores tácticos o fallos de equipo. Incorrecto porque había hecho todo bien y aún así había muerto gente. Porque había tomado las decisiones correctas basándose en la información disponible y el resultado había sido catastrófico de todos modos. Porque a la guerra no le importaban la excelencia, ni el entrenamiento, ni la dedicación cuando el caos decidía irrumpir en direcciones inesperadas. La revisión posterior a la acción la había exonerado de toda irregularidad.
La evaluación psicológica la encontró apta para el servicio. Las medallas y condecoraciones habían llegado a tiempo, pero ella había solicitado una reasignación de todos modos. Había pedido dar un paso atrás para contribuir de diferentes maneras y ser algo más que la persona que tomaba decisiones de vida o muerte en la oscuridad. Y durante 18 meses, eso funcionó. Ella había sido la traductora, la asesora, el elemento de apoyo, usando sus habilidades lingüísticas y su conocimiento cultural para contribuir sin portar un rifle, sin apretar el gatillo, sin ser responsable del tipo de violencia que dejaba marcas permanentes en el alma, hasta que una emboscada la arrastró de nuevo al papel que había tratado de dejar atrás. La sala de reuniones en Bram era anónima y tenía clima controlado, un marcado contraste con el calor polvoriento del exterior. 3 personas la esperaban. Un coronel que no reconoció. Un civil vestido de color caqui que gritó a la comunidad de inteligencia. Y la mayor Sara Cordova, que había sido su oficial al mando durante su último año con los Rangers. Miranda se puso firme e informó según el protocolo militar apropiado mientras su mente repasaba rápidamente las implicaciones de tener a Cordova presente. Tranquilo, especialista Hayes, dijo el coronel. Toma asiento. Esta no es una reunión disciplinaria. Ella se sentó, manteniendo su expresión serena, esperando. El civil habló primero. Soy David Brenner, Agencia de Inteligencia de Defensa. Hemos estado revisando el incidente de hace 3 semanas, la emboscada en las afueras de Kandahar. Lectura interesante. Señor, el informe del capitán Hoskins fue notablemente vago en ciertos detalles, específicamente sobre cómo 17 cazas enemigos terminaron muertos por fuego de fusiles de precisión durante lo que debería haber sido un ataque abrumador. No tendrás por casualidad alguna idea sobre eso, ¿verdad? Le proporcioné todo el apoyo que pude, señor. El elemento de seguridad del convoy tuvo un desempeño excepcionalmente bueno. Brenner abrió una carpeta y estudió su contenido. El análisis forense del compromiso es desconcertante. Trayectorias de las balas, ubicación del disparo, secuencia aparente de eliminación del objetivo. Todo esto sugiere un único operador altamente cualificado que trabaja de forma independiente. Miranda afirmó que no se trata de una defensa contra un convoy en pánico. Nada. El mayor Cordova se inclinó hacia adelante. Hayes, nadie está tratando de presionarte aquí, pero necesitamos entender lo que sucedió porque tiene implicaciones para tu asignación actual y tus deberes futuros. Señora, seguí mi entrenamiento, evalué amenazas, eliminé amenazas, sobreviví. Entrenamiento de guardabosques, dijo Brenner. El entrenamiento que ya no deberías utilizar. Las situaciones de emergencia requieren respuestas apropiadas, señor. El coronel habló de nuevo con tono mesurado. Especialista Hayes, su evaluación psicológica de la provincia de Helmand recomendó que se alejara de los roles de combate directo. La evaluación sugirió que continuar en puestos operativos de alto estrés podría comprometer su juicio o eficacia. ¿Usted está de acuerdo con esa recomendación? Usted solicitó una reasignación. Sí, señor. Y, sin embargo, cuando se le presentó una situación de combate de alto estrés, usted se desempeñó a un nivel que sugiere que nunca debería haber sido retirado del estado operativo en primer lugar. Miranda se dio cuenta de que esta era la trampa. O bien defendió su decisión de dar un paso atrás, lo que significaba reconocer que su desempeño actual era una aberración que no debía repetirse, o bien admitió que había estado preparada todo el tiempo y había desperdiciado 18 meses en tareas que estaban por debajo de su capacidad. Señor, la situación en el Mond era diferente. He leído el informe sobre las circunstancias, interrumpió el coronel varias veces. Tomó decisiones tácticas correctas basándose en la información disponible. El resultado fue desafortunado, pero la guerra es incierta. Los buenos soldados mueren de maneras que no son culpa de nadie. ¿Entiendes eso intelectualmente? ¿No? Sí, señor. Pero no emocionalmente. Miranda lo miró a los ojos y por un momento consideró mentir. Consideró mantener la ficción de que estaba bien,
que había procesado su trauma y que estaba lista para regresar. Pero algo en la expresión del coronel le dijo que él vería a través del asunto. No, señor, no completamente. Respuesta honesta. Aprecio eso. Se reclinó en su silla. He aquí nuestro dilema, especialista. Contamos con un operador altamente capacitado con capacidades comprobadas que actualmente se encuentra desperdiciado en un rol de soporte, pero también tenemos a alguien que se retiró de las operaciones por razones psicológicas válidas. Necesitamos averiguar con qué versión de Miranda Hayes estábamos tratando realmente. Brenner tomó la palabra nuevamente. La DIA tiene varios programas que podrían utilizar a alguien con sus habilidades. Roles híbridos que combinan tus capacidades lingüísticas con tu experiencia operativa. Menos acción directa, más trabajo de inteligencia estratégica. Volverías a llevar un arma, pero las circunstancias estarían más controladas y el regimiento te aceptaría de nuevo mañana. El mayor Córdoba añadió, su antigua unidad sigue preguntando por usted. Respetaron su decisión de retirarse, pero agradecerían su regreso. O bien, el coronel dijo, puede quedarse donde está. Continúe con su trabajo de traducción, presente informes, asista a reuniones, viva una vida tranquila hasta que finalice su contrato. Nadie te obliga a hacer nada, Hayes. Pero después de lo que hiciste hace 3 semanas, necesitamos saber qué quieres. ¿Qué quería? Esa era la pregunta que Miranda había estado evitando durante 18 meses. Era más fácil simplemente existir, cumplir con las formalidades, ser útil sin ser excepcional, más segura emocionalmente, si no físicamente. Pero había sentido algo durante esa emboscada. Algo que había extrañado más de lo que quería admitir. La claridad de propósito que surgía al resolver problemas que no se podían manejar con diplomacia ni traducción. La satisfacción de proteger a quienes necesitaban protección. La simple verdad primordial de que algunas situaciones requerían una violencia precisa, aplicada por personas lo suficientemente hábiles como para mantenerla quirúrgica. Señor, necesito hacerle una pregunta. Adelante. Si vuelvo al estado operativo, sea cual sea su función, puedo estar segura de que no me veré en situaciones donde mis decisiones determinen por sí solas si los soldados estadounidenses viven o mueren. Porque eso fue lo que me destrozó en el Mont. No el combate, ni el peligro, sino el peso de ser la última en tomar decisiones antes de que la familia de alguien reciba una bandera doblada. Los 3 oficiales intercambiaron miradas. Finalmente, el coronel asintió. Podemos estructurar asignaciones para asegurar que nunca sea la única autoridad en decisiones cruciales. Formaría parte de equipos con cadenas de mando claras y responsabilidad compartida. Sus habilidades se utilizarían, pero la responsabilidad se distribuiría. Entonces consideraré volver a la situación operativa, señor, en esas condiciones. Brenner sonrió levemente. Bien, porque ya tenemos 3 asignaciones potenciales que se beneficiarían de su particular combinación de capacidades. Le informaremos sobre ellas mañana. Por esta noche, descanse un poco. Lo va a necesitar. La reunión concluyó con papeleo y sesiones informativas de seguridad, mientras la maquinaria administrativa del ejército se esforzaba por procesar sus procesos. Miranda firmó formularios, aceptó los protocolos y aceptó una evaluación psicológica adicional antes de la asignación final. Al salir, el mayor Córdoba la alcanzó en el pasillo. Hayes, espera. Miranda se detuvo y se giró. Hiciste un buen trabajo ahí fuera, dijo Córdoba en voz baja. Durante esa emboscada, leí el informe de Hoskins, la versión clasificada que presentó por separado de la oficial. No pudo evitar documentar lo que realmente sucedió, aunque lo mantuvo vago para su distribución general. Salvaste vidas. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora. No, estabas haciendo un trabajo que habías abandonado porque te costaba demasiado. Se necesita coraje para dar un paso atrás cuando eres excepcional en algo y requiere más coraje del que la mayoría de la gente cree. No me sentí valiente, señora. Tenía ganas de rendirme.
No lo fue. Y lo que hiciste hace 3 semanas lo demuestra. No te congelaste, no lo dudaste. No dejaste que el Mont te paralizara cuando importaba. Eso es crecimiento, Hayes. Eso es curativo. No lo minimices. Miranda asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Una cosa más, continuó Córdoba. Cualquiera que sea la tarea que aceptes, cualquiera que sea el rol que asumas, recuerda que tienes derecho a ser complicado. Puedes ser el traductor que evita el combate y el guardabosques que destaca en ello. Puedes necesitar distancia de la violencia y aún así ser capaz de precisión cuando sea necesario. No tienes que elegir una identidad y negar la otra. Sí, señora. Gracias. Córdoba se alejó, dejando a Miranda sola con sus pensamientos en el pasillo estéril. A su alrededor, Bagrán bullía con la actividad constante de una base importante. Helicópteros aterrizando, soldados en movimiento, el ciclo interminable de la guerra continúa independientemente de las historias o luchas individuales. Por primera vez en 18 meses, Miranda Hayes se permitió considerar que tal vez podría volver a ser operadora sin perderse en el proceso. Tal vez podría usar sus habilidades sin ser consumida por ellas. Tal vez podría encontrar un equilibrio entre la persona que había sido y la persona en la que había intentado convertirse. Porque el nuevo encargo llegó 2 semanas después. Papel híbrido, exactamente como lo había descrito Brenner. Parte analista de inteligencia, parte asesor táctico, parte capacidad de acción directa para situaciones que requieren precisión quirúrgica. Ella volvería a llevar un arma, pero no lideraría misiones ni tomaría las decisiones finales en los enfrentamientos. Miranda aceptó sin dudarlo. Antes de abandonar la base de operaciones avanzada para su nuevo puesto, la capitana Hoskins solicitó una reunión final. Se sentaron en su sofocante oficina bebiendo un café terrible. Ambos sabían que esta conversación era necesaria. ¿Te vas?, dijo. Nuevo encargo, señor. Los pedidos llegaron ayer. ¿Dónde? No puedo decirlo clasificado. Hoskins asintió, esperando esa respuesta. Por si sirve de algo, fuiste un buen traductor. Profesional, competente, nos ayudó a navegar situaciones que podrían haber salido mal. Gracias, señor. Pero en realidad nunca fuiste solo un traductor, ¿verdad? Lo intenté, señor. Durante 18 meses realmente lo intenté. Lo sé. Puedo verlo ahora. Hoskins dejó su taza de café. Los soldados del convoy, especialmente Chen, siguen preguntando por ti, queriendo saber quién eres, qué haces realmente. He estado evadiendo el tema, manteniéndolo vago, pero merecen algún tipo de respuesta. Diles que yo era exactamente lo que parecía ser. Una especialista de soporte que hizo su trabajo cuando las circunstancias lo requirieron. Nada más complicado que eso. No lo creerán, no tienen por qué creerlo, señor. Simplemente tienen que aceptarlo. Hoskins estudió su rostro, buscando algo que no podía nombrar. ¿Crees que terminarás de nuevo en la pelea? ¿Combate real, no solo defensa de convoys? Probablemente, señor. Eventualmente. Parece que ahí es donde el ejército sigue decidiendo que pertenezco. ¿Y a ti te parece bien? Miranda consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Ella estaba de acuerdo con ello? No completamente. Quizás nunca del todo. Pero ella era funcional, capaz de aportar sin quebrarse. Me siento cómodo con ser útil, señor, con proteger a las personas que necesitan protección, con utilizar las habilidades que he pasado años desarrollando. Si eso significa volver a llevar un rifle, entonces sí, estoy bien con ello. Buena suerte, especialista. Y por si sirve de algo, gracias por lo que hiciste. Para mis soldados, para todos nosotros. Solo hago mi trabajo, capitán. Salió de su oficina y caminó por la base una última vez. Más allá de los soldados que habían estado en el convoy y que ahora la observaban con nuevo respeto, más allá de los traductores que habían trabajado junto a ella y nunca sospecharon, más allá de toda la maquinaria de guerra que seguía adelante sin hacer nada.
Chen la atrapó en la puerta cuando estaba abordando el transporte que la llevaría a Bram. «Señora», gritó. «Espera». Se detuvo y se giró. Corrió ligeramente sin aliento, sosteniendo algo en su mano, la carcasa de latón que había conservado de la emboscada. «Quería que tuvieras esto», dijo. «Sé que probablemente dirás que no lo necesitas o algo así, pero lo recogí después de la pelea, uno de tus disparos, y solo quería que supieras que algunos lo entendimos. Quizás no todo, quizás no toda la historia. Pero entendimos que nos mantuviste con vida cuando deberíamos haber muerto». Miranda tomó el casquillo de latón, su metal tibio por su agarre. Lo estudió por un momento. 55-56 milímetros una vez disparado, correctamente extraído y eyectado. La evidencia física de un momento en el que eligió ser más de lo que fingía ser. «Gracias, soldado Chen. Mantente alerta. Mantente con vida. Sigue disparando ese calibre .50. Sí, señora. Y oye, vayas donde vayas, hagas lo que hagas ahora, que se jodan». Sonrió, breve y sincera. Ese es el plan. El transporte arrancó, llevándola hacia una nueva misión y una nueva identidad que, de alguna manera, incorporaría ambas versiones de sí misma. Tras ella, la base de operaciones avanzada se hizo más pequeña, desapareciendo finalmente entre la neblina de polvo y calor del paisaje afgano. Miranda Hayes, ex-ranger, actual operadora híbrida, dio vueltas a la carcasa de latón entre sus dedos y se permitió la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera ser tanto la persona que evitaba la violencia como la que la dominaba cuando era necesario. Las dos identidades no tenían por qué ser contradictorias. Podrían ser herramientas de un mismo conjunto, cada una apropiada para diferentes situaciones, cada una valiosa en su contexto. En una guerra donde nada era simple y cada verdad conllevaba complicaciones, tal vez eso era lo mejor que se podía desear. Guardó la carcasa de latón en el bolsillo y sacó su carpeta de órdenes, repasando los detalles de su nueva asignación una vez más. Célula de fusión de inteligencia con base en Koble, trabajando en operaciones de la Fuerza Operativa Conjunta. Analizaría los patrones enemigos, asesoraría sobre enfoques tácticos y ocasionalmente, cuando la situación lo requiriera, proporcionaría apoyo de precisión a objetivos de alto valor. No era la tranquila vida de traductora que había intentado construir. Pero tampoco era el ritmo operativo a tiempo completo lo que había roto algo dentro de ella en el MAND. Era un punto medio, un compromiso entre capacidad y sostenibilidad. El jefe de tripulación del helicóptero le tocó el hombro y señaló. «Abajo». A través de la puerta abierta, pudo ver el extenso complejo del aeródromo de Bagram acercándose, con sus pistas e instalaciones extendiéndose por el valle como una pequeña ciudad dedicada por completo a la maquinaria de guerra. En algún lugar, allá abajo, la esperaban nuevos compañeros de equipo. Personas que conocerían toda su historia, que entenderían tanto lo que podía hacer como lo que había sobrevivido. Personas que no esperarían que fuera solo una cosa u otra, sino que aceptarían la compleja realidad de quien era en realidad. El aterrizaje fue suave y profesional. Miranda recogió su equipo y salió al calor familiar, lista para comenzar de nuevo. No como la persona que había sido, no como la persona en la que había intentado convertirse, sino como alguien que finalmente había aprendido que no tenías que elegir entre tu pasado y tu presente. Solo tenías que encontrar la manera de llevar ambos hacia adelante. Tras ella, los rotores giraron hacia abajo. Delante, comenzaba un nuevo capítulo. Y por primera vez en 18 meses, Miranda Hayes se sintió lista para lo que viniera después. Gracias por ver. No olvides suscribirte para recibir más historias increíbles cada